Todos temían a la viuda gigante en la jaula hasta que el hacendado la compró y le preguntó: ¿te casas conmigo? Esta es la historia de cuando el amor desafió el prejuicio en el corazón del Brasil rural. Prepárate para un viaje que va a revolver tu corazón y cuestionar todo lo que crees sobre la belleza y la dignidad. Antes de comenzar la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Comenta desde dónde me lees y dime, ¿creerías en él? ¿Amor imposible? El circo ambulante blanco, en una mañana de junio, cuando el cerrado aún exhalaba el perfume de la tierra mojada por la llovizna, las lonas descoloridas temblaban en el viento como fantasmas cansados, y el olor de palomitas rancias se mezclaba con el sudor de los animales enjaulados. Era un espectáculo decadente de esos que recorren el interior brasileño, llevando sueños baratos e ilusiones gastadas para personas que tienen poco más que eso en la vida. Pero había algo diferente. En aquel circo, algo que hacía que los niños se escondieran detrás de las faldas de las madres y los hombres bajaran la voz. Cuando pasaban cerca de la jaula, al final de la fila, la gigante susurraban: 2,5 metros de altura, viuda de un domador de leones que ella misma mató en una pelea. Las historias variaban según quien las contara, pero el miedo era siempre el mismo. Elena estaba en la jaula hacía 3 años, 3 largos años, desde que el circo la encontrara vagando por las carreteras de Mato Grosso, perdida y hambrienta, con la ropa hecha jirones y los ojos vacíos de quien perdió todo. El dueño del circo, un hombre pequeño y codicioso llamado Juvenal, vio en ella no una persona desesperada, sino una oportunidad de oro. Una mujer de 25 metros de altura, con manos del tamaño de platos y pies que no cabían en zapatos comunes, era un espectáculo por sí sola. La jaula de Elena quedaba separada de las otras atracciones. Era hecha de barras gruesas de hierro pintadas de azul, descascarado, con una pequeña abertura por donde le pasaban la comida. Dentro, un colchón fino, un balde de agua y una manta gastada eran todas sus pertenencias. Ella se curvaba para caber en el espacio, las rodillas siempre dobladas, la cabeza inclinada en un ángulo doloroso. Las personas pagaban 2 reales para verla. Apuntaban, hacían comentarios crueles y se reían de su desgracia. «Mira el tamaño de esa aberración», decían. «Parece que Dios se olvidó de parar de hacerla». Los niños le tiraban piedritas entre las rejas y Elena las recogía sin quejarse, guardándolas en un rincón como si fueran preciosas. Había aprendido que no sirve gritar o llorar. Había aprendido que la dignidad, cuando se es demasiado diferente, es un lujo que pocos pueden darse. Durante el día estaba expuesta a las miradas curiosas y crueles. Durante la noche, cuando el circo cerraba y las luces se apagaban, Elena oía los sonidos del cerrado allá afuera, el canto de las ranas, el aullido distante de los lobos, huarás, el susurro del viento en las hojas secas. Esos eran los únicos momentos en que se permitía soñar. Soñaba con una casa pequeña donde pudiera estar de pie, con un patio donde pudiera plantar flores, con alguien que la mirara y viera no un monstruo, sino una mujer. Juvenal la trataba como propiedad. «Me debes la comida, la cama, la protección», le decía, contando las monedas que ganaba con su exhibición. «Si no fuera por mí, estarías muerta en la carretera». Elena sabía que él tenía razón. De cierta forma, sin el circo, no tendría dónde ir. Su familia la había expulsado cuando aún era adolescente, incapaz de lidiar con su altura anormal. Los vecinos hacían la señal de la cruz cuando pasaba, como si su presencia fuera un mal presagio. Había intentado trabajar años atrás en una hacienda en el Pantanal, pero su altura asustaba al ganado y su fuerza desproporcionada rompía herramientas. Los otros empleados la evitaban, susurrando que tenía algo de sobrenatural. «Mujer muy alta, trae mala suerte», decían. «Debe haber hecho algún pacto con el diablo». Elena aguantó por 6 meses hasta que el patrón la despidió, alegando que perturbaba la paz del lugar. Fue entonces que conoció a Tomás, un domador de leones del mismo circo donde acabaría presa. Era un hombre pequeño y nervioso, con ojos de rata y manos temblorosas. Se casó con Elena, no por amor, sino porque nadie más se casaría con él. Ella aceptó porque era la primera persona en años que no huía al verla. Elma duró apenas meses. Tomás bebía demasiado y la golpeaba cuando estaba enojado con los leones que no le obedecían. Una noche llegó a casa tambaleándose y se le fue encima
con una cadena. Elena se defendió en un empujón, apenas un empujón, pero cuando se tiene la fuerza de una gigante, un empujón puede ser mortal. Tomás murió al instante, el cuello roto. Elena se quedó mirando el cuerpo sin entender bien lo que había pasado. No sintió remordimiento, apenas un vacío inmenso. Juvenal decidió que valía más como atracción que como viuda libre, y desde entonces vivía en la jaula, siendo exhibida como la gigante asesina. La historia se había extendido y transformado. Ahora decían que había matado al marido en una pelea de celos, que tenía fuerza para quebrar huesos con las manos desnudas, que era demasiado peligrosa para andar suelta. El tiempo pasó lento dentro de aquella jaula. Elena veía las estaciones cambiar a través de las grietas de la lona. Sentía el calor sofocante del verano y el frío cortante del invierno. Su cuerpo, ya demasiado grande para el mundo, se volvió aún más curvado por la posición forzada. Sus manos, antes útiles para cocinar y coser, se volvieron callosas de tanto apoyarse en las barras frías. Su voz, de tanto silencio, casi se perdió. Pero algo en Elena resistía. Tal vez fuera el recuerdo de su madre, que siempre decía que Dios no hace nada por casualidad. Tal vez fuera la certeza de que en algún lugar debería existir un pedazo de tierra donde pudiera plantar sus pies sin miedo. Guardaba esa esperanza como guardaba las piedritas que los niños le tiraban, como un tesoro pequeño y secreto que nadie podría quitarle. Y fue así, guardando piedritas y sueños, que Elena vivió 3 años en la jaula del circo ambulante, siendo gente para unos pocos curiosos por día y siendo nadie para el resto de la eternidad, hasta que en una tarde caliente de septiembre, cuando el circo armó sus lonas gastadas en la plaza de una ciudad llamada Esperanza, un hombre alto y de sombrero de cuero se acercó a la jaula y se quedó mirándola de una manera diferente, una manera que ella no reconoció de inmediato, pero que hizo que su corazón latiera más fuerte por primera vez en 3 años. Rafael Batista Herrera tenía 52 años y las manos marcadas por 4 décadas de trabajo duro en el campo. Era dueño de la Hacienda San Miguel, una propiedad de ganado que se extendía por miles de hectáreas entre el cerrado y el bosque. Alto, de hombros anchos y rostro curtido por el sol. Cargaba una tranquilidad que impresionaba hasta los toros más bravos. Decían en la región que Rafael tenía el don de calmar cualquier animal, apenas con la mirada, y que su hacienda prosperaba porque entendía el lenguaje silencioso de la tierra. Pero Rafael cargaba una soledad profunda. Hacía 15 años había perdido a su esposa María, aparecida en el parto del tercer hijo. Un niño que nació muerto y se llevó a la madre con él. Los 2 hijos que sobrevivieron, Carlos y Miguel, habían crecido y partido a la capital en busca de estudios y oportunidades. La casa grande de la hacienda, con sus habitaciones amplias y corredores largos, resonaba vacía. Rafael caminaba por ella como un fantasma de sí mismo, hablando apenas con los peones y encontrando compañía solo en el trabajo arduo. Las mujeres de la región lo consideraban un buen partido enviudo, respetable, próspero, aún fuerte y saludable. Pero Rafael había rechazado discretamente todos los intentos de arreglos matrimoniales, no por falta de interés en el amor, sino porque sabía que buscaba algo específico, una compañía verdadera, alguien que entendiera el peso del silencio y la belleza de las cosas simples, alguien que lo necesitara tanto como él necesitaba a alguien. Fue doña Dolores, su cocinera, quien primero sugirió que fuera a ver el circo. El señor anda muy solo, don Rafael. Vaya a distraerse un poco, ver los payasos, los malabaristas. Hace bien reír de vez en cuando. En Rafael rió con ironía. Hacía 15 años que no reía de verdad de nada, pero aceptó la sugerencia, más para complacer a la mujer que lo cuidaba como a un hijo que por real interés. El circo era pequeño y decadente, pero había algo familiar en esa atmósfera de sueños gastados. Rafael caminó entre las atracciones sin mucho entusiasmo. Vio un número de equilibrismo mal ensayado, comió palomitas sin sal y ya pensaba en irse cuando oyó los cuchicheos. ¿Viste a la gigante? Dicen que mató al marido con sus propias manos. Pobrecita, parece un animal enjaulado. 2 monedas para ver el fenómeno de la naturaleza. La curiosidad, más que el morbo, lo llevó hasta la jaula al final de la fila. Lo que Rafael vio lo dejó en silencio por largos minutos.
Una mujer inmensa, doblada sobre sí misma, en una jaula demasiado pequeña, miraba sus propias manos como si le fueran extrañas. No había nada de monstruoso en Elena, apenas una tristeza tan profunda que parecía estar grabada en sus huesos. Era como ver un pájaro demasiado grande para la jaula. ¡No peligroso! ¡Apenas perdido! Rafael se quedó allí parado, observando. Elena levantó los ojos y lo encontró. Por un momento ninguno de los dos desvió la mirada. Él vio en ella no el fenómeno que las personas venían a observar, sino una soledad que reflejaba la suya propia. Ella vio en él algo que no podía identificar de inmediato, la ausencia del miedo que siempre leía en los ojos de los otros. La ausencia de la curiosidad mórbida. La ausencia del juicio. «Buenas tardes», dijo Rafael, quitándose el sombrero. Elena parpadeó confusa. Hacía tanto tiempo desde que alguien la saludara con educación que casi había olvidado cómo responder. «Buenas tardes», murmuró con voz ronca por el desuso. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él. Elena, respondió ella, sorprendida con su propia voz. «Elena», repitió Rafael como si estuviera probando el sabor de una fruta nueva. «Es un nombre bonito». Juvenal se acercó, frotándose las manos, interesado en el coronel. «Es una atracción única. Number encuentra igual en ningún lugar. 25 metros de pura fuerza bruta. Mató al marido en una pelea, pero ahora está domada». Rafael miró al hombre pequeño y codicioso, con una expresión que hizo que Juvenal diera un paso atrás. «Ella no parece domada», dijo Rafael calmadamente. Para esconzada, Juvenal rió nervioso. «Sí, claro, es lo que todos dicen, pero puede estar seguro de que es peligrosa. Por eso está en la jaula, ¿no?». Para proteger al público, Rafael siguió mirando a Elena, ignorando completamente al dueño del circo. «¿Hace cuánto tiempo está aquí?», le preguntó a ella. «¿3 años?», respondió Elena, casi susurrando. «¿3 años?», repitió Rafael. Y había algo en su voz que hizo que Elena levantara los ojos nuevamente. «¿El señor quiere comprar una entrada para el espectáculo completo?», insistió Juvenal. «Tenemos malabaristas, payasos, una mujer bala». «No», dijo Rafael, sin quitar los ojos de Elena. «Quiero comprarla a ella». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta las otras atracciones del circo parecieron dejar de funcionar. Juvenal parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. Elena sintió algo extraño en el pecho una mezcla de esperanza y terror. «¿Comprarla? ¿Cómo así, coronel? ¿Cuánto quiere por ella?», preguntó Rafael directo. Juvenal tartamudeó, calculando rápidamente. Una atracción como Elena rendía dinero todos los días, pero vender de una vez. «Ella no está a la venta, coronel. Es nuestra principal atracción». «Todo tiene precio», dijo Rafael calmadamente. «¿Cuál es el suyo?». El regateo duró 20 minutos. Al final, Rafael pagó una cantidad que hizo brillar los ojos de Juvenal de codicia. Elena asistió a la negociación en estado de shock. Era la segunda vez en la vida que era vendida como ganado. La primera cuando el padre la entregó al circo a cambio de algunas monedas. La segunda ahora, a un extraño de sombrero de cuero que hablaba con ella como si fuera gente. No sabía si debía sentirse agradecida o humillada. No sabía si aquello era salvación o apenas un cambio de prisión. Cuando los papeles fueron firmados y el dinero cambió de manos, Rafael se acercó a la jaula nuevamente. «¿Quieres salir de ahí?». La pregunta era simple, pero cargaba un peso que Elena no sabía cómo medir. Asintió con la cabeza sin poder hablar. Rafael tomó las llaves de Juvenal y abrió la puerta de la jaula. «Puede salir», le dijo. «Ahora es libre». Elena miró la puerta abierta como si fuera un espejismo. Hacía 3 años que no salía de aquella jaula, excepto para necesidades básicas, siempre escoltada y siempre bajo miradas vigilantes. Ahora un extraño acababa de decirle que era libre. Salió despacio, desdoblando el cuerpo gigantesco, con cuidado probando cada músculo adormecido. Cuando finalmente se irguió por completo, su cabeza quedó casi medio metro por encima de la de Rafael. Él no retrocedió, no demostró miedo. «Venga conmigo», dijo, ofreciéndole el brazo como si ella fuera una dama de la sociedad. Después aceptó el gesto. Caminaron juntos fuera del circo. Bajo las miradas espantadas de los curiosos, Rafael la ayudó a subir a la plataforma de su camioneta. La acomodó como pudo en el espacio pequeño.
¿A dónde vamos?, preguntó Elena a Nakasa. Respondió Rafael, encendiendo el motor. Mientras dejaban el circo atrás, Elena miró por la ventana y vio su jaula siendo desmontada. 3 años de su vida reducidos a barras de hierro apiladas en el suelo. Sintió una mezcla extraña de alivio y Melanie no sabía lo que la esperaba en la casa de aquel hombre extraño, pero sabía que no podía ser peor que la jaula. Por primera vez en 3 años, respiró hondo y se permitió una chispa de esperanza. La hacienda San Miguel apareció en el horizonte como un espejismo dorado al final de la tarde. La casa grande estaba construida en estilo colonial, con paredes gruesas de adobe, tejas de cerámica roja y un corredor amplio que abrazaba toda la fachada. Palmeras imperiales flanqueaban la entrada, y jardines de rosas y jazmines esparcían perfume por el ambiente. Era el tipo de lugar que Elena solo conocía a través de las revistas viejas que a veces sobraban en el circo. Bonito, próspero, imposible para alguien como ella. Rafael paró la camioneta frente a la escalera del corredor y bajó despacio. Elena se quedó en la plataforma, mirando la casa como si fuera un castillo inalcanzable. «Puede bajar», dijo él, extendiendo la mano para ayudarla. Ella aceptó la ayuda y se irguió su cabeza, sobrepasando la altura del techo del corredor. Por primera vez en años, podía estar completamente erguida, sin golpearse la cabeza con nada. Doña Dolores, la cocinera, salió de dentro de la casa secándose las manos en el delantal. Era una mujer baja y regordeta, de cabellos grises recogidos en un moño suelto y ojos pequeños e inteligentes. Cuando vio a Elena, se detuvo a mitad de camino y se quedó boquiabierta. «Dios mío del cielo», susurró, haciéndose la señal de la cruz. «¿Quién es esta señorita, don Rafael?» «Esta es Elena», dijo Rafael calmadamente. «Va a quedarse aquí con nosotros por un tiempo». Doña Dolores miró de Elena a Rafael, de Rafael a Elena, tratando de procesar la información. ¿Quedarse como don Rafael? ¿Como huésped? Rafael vaciló por un momento, dándose cuenta de que no había pensado bien en los detalles prácticos de su decisión impulsiva. «Como sea necesario», respondió finalmente. Elena se sentía como una gigante invasora en ese escenario delicado. Cada paso que daba hacía gemir las tablas del corredor. Cada movimiento parecía capaz de romper algo precioso. Tenía miedo de tocar cualquier objeto, miedo de sentarse en cualquier silla, miedo de existir en aquel espacio que claramente no había sido hecho para alguien de su tamaño. «¿Tiene hambre?», preguntó Rafael. Elena sintió, dándose cuenta de que no comía desde la mañana, apenas pan seco y agua tibia, la comida estándar del circo. «Doña Dolores, prepare algo para Elena, por favor». Lacoste aún estaba en estado de shock, pero años de servicio le habían enseñado a obedecer primero y preguntar después. «Ansí, señor». Rafael condujo a Elena por la casa mostrándole las habitaciones principales, la sala de visitas con sus muebles antiguos y retratos de familia en las paredes, la biblioteca repleta de libros que Elena no sabía leer, la oficina donde Rafael cuidaba los negocios de la hacienda. Todas las habitaciones tenían techo alto, una característica de la arquitectura colonial que por casualidad permitía que Elena caminara sin curvarse completamente. «¿Sabe leer?», preguntó Rafael, notando cómo ella miraba los libros. Elena negó con la cabeza avergonzada. «Nunca tuve oportunidad de aprender». «No hay problema en eso», dijo Elena. «Si quiere, puedo enseñarle». La oferta era tan inesperada, tan gentil, que Elena sintió lágrimas arder en sus ojos. Hacía tanto tiempo desde que alguien le ofreciera algo además de comida y agua. El cuarto que Rafael eligió para Elena quedaba en el fondo de la casa. Era la habitación más grande disponible, originalmente diseñada para huéspedes importantes. Tenía una cama matrimonial, un armario de madera maciza, un tocador con espejo y una ventana grande que daba a los pastizales. «El techo es alto aquí», explicó Rafael. «Puede estar de pie sin problema». Elena entró en el cuarto como si entrara en una iglesia. Todo era limpio, organizado, bonito. La cama tenía sábanas blancas bordadas. Las cortinas eran de encaje fino. El piso de tablas enceradas brillaba a la luz del atardecer. «¿Es para mí?», preguntó, apenas pudiendo creer. «Si le gusta», respondió Rafael. «Si no, podemos arreglar otro lugar». Ella se acercó a la cama y tocó las sábanas con la punta de los dedos, como si fueran de seda y pudieran deshacerse. Hacía 3 años, dormía en un colchón fino y sucio, cubierta por una manta que olía a moho.
Aquella cama parecía un lujo de rey. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó con voz embargada. No, me. Conoce a no sabe si soy peligrosa, si soy buena persona. Rafael se quedó parado en la puerta, observándola. La vi en aquella jaula, dijo finalmente. Vi cómo guardaba las piedritas que los niños le tiraban, como si fueran tesoros. Vi cómo no gritó ni se quejó, aún siendo tratada como animal. Las personas peligrosas no hacen eso. Elena se volteó hacia él, sorprendida con la observación. Nadie nunca había notado las piedritas. Doña Dolores tocó la puerta con una bandeja de comida en arroz. Frijoles, carne asada, ensalada de tomate, harina de mandioca. Un plato simple pero abundante y bien preparado. Elena comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera comida decente de su vida. Lo que de cierta forma era verdad. Rafael se sentó en una silla próxima y se quedó observándola, satisfecho al ver que tenía apetito. Mañana podemos conversar sobre los detalles, dijo él, cuando Elena terminó de comer. Por hoy, descanse. Si necesita algo, solo llame. Se levantó para salir, pero vaciló en la puerta. Elena llamó. ¿Sí?, respondió ella, bienvenida a la Hacienda San Miguel. Cuando Rafael cerró la puerta, Elena se quedó sola por primera vez en 3 años, sin estar en una jaula. El silencio era diferente. Ya no más el silencio de la desesperación, sino el silencio de la posibilidad. Se acercó a la ventana y miró afuera. El pasto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicado de ganado que pastaba tranquilamente. El cielo estaba teñido de rosa y naranja y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Elena se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Las sábanas eran suaves contra su piel callosa. La almohada olía a lavanda. Por primera vez en años, logró estirar completamente las piernas, extender los brazos, voltearse de lado sin golpear nada. La libertad física era casi embriagante después de tanto tiempo curvada, pero junto con el alivio vino el miedo. Elena no sabía por qué Rafael la había comprado, qué esperaba de ella, cuánto tiempo podría quedarse en aquel paraíso improvisado. En su experiencia, los hombres siempre querían algo a cambio de sus gentilezas. Tomás había sido gentil al principio también, antes de mostrar su verdadera naturaleza. Juvenal también había sido educado cuando la encontró en la carretera, antes de encerrarla en la jaula. Toca el cuello, donde aún cargaba las marcas invisibles del collar que Tomás la obligaba a usar. Tocó las muñecas, donde las esposas dejaron cicatrices que nunca desaparecían. Completamente. Su cuerpo era un mapa de humillaciones y dolores, y no conseguía creer que alguien pudiera mirarla y ver algo además de un monstruo. Pero había algo diferente en Rafael. La forma como hablaba con ella, como si sus palabras tuvieran valor. La forma como le había ofrecido el brazo, como si ella fuera una dama respetable. La forma como no había retrocedido cuando ella se irguió en toda su altura descomunal. Elena no entendía aquello. No conseguía encajar a Rafael en ninguna de las categorías de hombres que conocía. Afuera, los grillos comenzaron a cantar y una lechuza ululó en la distancia. Elena cerró los ojos e intentó dormir, pero el cuerpo estaba demasiado tenso, demasiado alerta. Estaba acostumbrada al peligro constante, a la necesidad de estar siempre vigilante. La seguridad era una sensación que había olvidado cómo sentir. A lo largo de la madrugada, despertó varias veces, esperando encontrar las barras de la jaula al estirar los brazos. Cada vez que encontraba apenas el espacio vacío del cuarto, sentía una mezcla de alivio e incredulidad. Por la ventana, observó la luna recorrer el cielo y ponerse en el horizonte. Cuando el sol nació, Elena aún estaba despierta, observando los primeros rayos de luz dorada pintar las paredes de lo que por una noche, al menos, había sido su santuario. Elena despertó con el sonido de voces masculinas del lado de afuera de su ventana. El sol ya estaba alto, y se dio cuenta de que había dormido más de lo que pretendía. Se levantó rápidamente, alisó la ropa arrugada y espió por la cortina. Rafael estaba conversando con 3 hombres montados a caballo, probablemente peones de la hacienda. Gesticulaban y apuntaban hacia diferentes direcciones, discutiendo algún asunto relacionado con el trabajo. Cuando Rafael vio a Elena en la ventana, saludó discretamente. Ella retrocedió, avergonzada por haber sido sorprendida espiando. Pocos minutos después, él tocó la puerta. «Buenos días, Elena. ¿Durmió bien?» «Sí, gracias», mintió ella,
que había pasado la mayor parte de la noche despierta, doña Dolores preparó el desayuno. ¿Tiene hambre? El desayuno estaba servido en el corredor. Panes frescos, mantequilla, queso, jamón, huevos fritos, café fuerte y leche tibia. Elena comió despacio, tratando de no demostrar el hambre voraz que sentía. Doña Dolores la observaba desde lejos, aún desconfiada, pero curiosa. Rafael tomó su café en silencio, leyendo un periódico local. Elena, dijo él doblando el periódico, necesitamos conversar sobre algunas cosas prácticas. Ella se sintió preparándose para lo peor. Él iba a decir que necesitaba trabajar para pagar el hospedaje, o que había cambiado de idea, o que había condiciones que ella necesitaba aceptar. Primero, sobre ropa. Necesita ropa nueva, adecuada para su tamaño. Elena miró su ropa, la misma falda y blusa que usaba hacía meses, rotas y remendadas varias veces. No tengo dinero, dijo ella. No se preocupe por el dinero, respondió Rafael. Donna, Dolores puede llevarla a la ciudad hoy mismo. Hay una costurera allá que es muy buena. La idea de ir a la ciudad la aterrorizó. Las personas van a mirar, dijo ella. Van a señalar. Algunas van a hacerlo, concordó Rafael. Pero no puede quedarse escondida para siempre. Y si alguien dice algo irrespetuoso, doña Dolores sabe cómo lidiar con eso. La cocinera, que escuchaba la conversación desde la cocina, sonrió con malicia. Déjelo conmigo, don Rafael. Nadie va a faltarle el respeto a nuestra Elena. Después del desayuno, Rafael le mostró a Elena el resto de la hacienda. Caminaron por los corrales, donde el ganado se alejaba nervioso al verla. Se van a acostumbrar, dijo Rafael. Los animales sienten miedo de lo desconocido, pero pronto se dan cuenta de que usted no es una amenaza. Elena se preguntó si las personas eran diferentes de los animales en ese aspecto. En el establo, Rafael le presentó su yegua favorita, una alazana mansa llamada Estrella. ¿Sabe montar?, preguntó. Ana Elena negó con la cabeza. Nunca tuve oportunidad. Puedo enseñarle si quiere. Estrella es muy dócil. La idea de aprender a montar, de tener esa libertad, hizo que el corazón de Elena se acelerara, pero también la asustó. ¿Y si lastimó al animal? Soy muy pesada. Estrella ya ha cargado becerros recién nacidos, fardos de heno, hombres grandes, dijo Rafael. Es más fuerte de lo que parece. Acarició el cuello de la yegua, que relinchó suavemente. ¿Quiere intentar? Después asintió Anne con la ayuda de Rafael. Logró montar. Era una sensación extraña estar tan alta, aún más alta de lo que ya era naturalmente, y sentir el movimiento suave del animal debajo de ella. Estrella comenzó a caminar despacio por el patio, y Elena sintió un vértigo de libertad que no experimentaba hacía años. ¿Cómo se siente?, preguntó Rafael caminando al lado. Como si pudiera volar, respondió ella, sonriendo por primera vez desde que llegara a la hacienda. Fue una sonrisa tímida y rápida, pero Rafael la vio y sintió algo aquietarse en su pecho. Por la tarde, doña Dolores llevó a Elena a la ciudad. La costurera, una mujer mayor llamada doña Marina, no demostró asombro cuando vio a Elena. «Dios mío, qué señorita tan bonita», dijo ella, como si la altura descomunal fuera apenas otro detalle físico. Vamos a ver qué tipo de ropa le queda mejor. Durante la prueba, doña Marina hizo comentarios técnicos sobre los desafíos de coser para alguien del tamaño de Elena, pero sin crueldad o curiosidad mórbida. Necesita tela reforzada aquí, decía, marcando con alfileres, y más largo en las mangas. Tiene brazos largos y bonitos, no necesita esconderlos. Elena se miraba en el espejo y casi no se reconocía. Hacía años que no veía su imagen completa, apenas fragmentos reflejados en el agua sucia de la jaula o en vidrios de ventanas. Ahora, en el espejo grande de la costurera, veía una mujer alta y fuerte, con hombros anchos, pero no masculinos, cintura definida y manos grandes, pero elegantes. No era bonita en el sentido convencional, pero había una dignidad natural en su postura cuando no estaba curvada de vergüenza. 3 vestidos para el día, 2 faldas, 2 blusas y un vestido más arreglado para domingo, decidió doña Dolores, pagando con el dinero que Rafael le había dado. Y zapatos también. Doña Marina, ¿conoce a alguien que haga zapatos grandes?
La costurera indicó un zapatero del otro lado de la plaza, que se quedó igualmente profesional al medir los pies enormes de Elena durante el camino de vuelta a la hacienda. Doña Dolores fue rompiendo el silencio poco a poco. «El patrón es un hombre bueno», dijo ella. «Perdió a la esposa muy joven, crió a los hijos solo. Nunca lo vi maltratar ni una gallina», Elena escuchaba en silencio. «Pero también nunca lo vi traer a nadie a casa así de la nada. Usted debe ser especial para que él haya hecho esto». «Ah, no sé por qué me compró», dijo Elena. «No sé qué espera de mí, Anne la compró del circo». «Pug. Oh, ¿dinero por mí, Anne, por mí?» «Libertad». La cocinera se quedó en silencio por algunos minutos, procesando la información. «Entiendo», dijo finalmente. «Bueno, sea cual sea el motivo, usted está aquí ahora, y mientras esté, va a ser tratada con respeto». Esa noche, durante la cena, Rafael preguntó cómo había sido la ida a la ciudad. Las personas miraron. Quiso saber. «Algunas», admitió Elena. «Pero doña Marina fue muy gentil y el zapatero también». «Excelente», dijo Rafael. «El fin de semana que viene hay fiesta en la iglesia. ¿Sí quiere ir?» «Claro». La idea de ir a una fiesta, de estar en medio de personas normales, aterrorizó a Elena. «No sé si es una buena idea», dijo ella. «Las personas van a sentirse incómodas con mi presencia». «Tal vez algunas», concordó Rafael. «Pero otras se van a acostumbrar. Y no puede pasar toda la vida escondida». Después de la cena, Rafael llevó a Elena a la biblioteca. Dijo que quería aprender a leer, le recordó, tomando un libro simple con letras grandes. «Podemos empezar hoy si quiere». Se sentaron lado a lado en una mesa grande y Rafael comenzó a enseñar las primeras letras. Elena tenía dificultad para sostener el lápiz. Sus manos eran demasiado grandes para la escritura delicada, pero estaba determinada a aprender. «A, E, I, O», repitió ella, formando las vocales con cuidado. Su voz era grave y suave, y Rafael descubrió que le gustaba oírla. «Muy bien», dijo él cuando ella logró escribir las 5 letras sin ayuda. «Mañana vemos las consonantes». Ana Elena sonrió. La segunda sonrisa que Rafael veía desde que ella llegara. Cuando se despidieron para dormir, Rafael vaciló en la puerta. «Elena», llamó. «¿Sí? ¿Está contenta aquí?» La pregunta la sorprendió. Nadie jamás se había preocupado por su felicidad. «Estoy», dijo ella y se dio cuenta de que era verdad. «Más contenta de lo que estuve en mucho tiempo». Esa noche, Elena durmió mejor. Soñó que estaba montando a Estrella por campos infinitos, con el viento en el cabello y el sol en el rostro. Cuando despertó, el sueño parecía tan real que aún podía sentir el olor de la hierba y el movimiento suave de la yegua. Era el primer sueño bueno que tenía en años. Los días en la hacienda San Miguel cayeron en una rutina que Elena nunca había experimentado, en una rutina de paz. Despertaba con el canto de los gallos, tomaba desayuno en el corredor, aprendía a leer con Rafael por 1 hora cada mañana. Pasaba las tardes observando el movimiento de la hacienda o conversando con Doña Dolores. Era una vida simple, pero cargada de dignidad. Rafael había sugerido que encontrara alguna ocupación que le diera placer. «No necesita trabajar», explicó él, «pero todo el mundo necesita sentirse útil». Elena descubrió que le gustaba cuidar la huerta. Sus manos grandes, que siempre parecieron inadecuadas para todo, eran perfectas para mover la tierra, plantar semillas, arrancar hierbas malas. Tenía fuerza para cargar baldes de agua pesados y altura para alcanzar las ramas más altas de los árboles frutales. Doña Dolores observaba a Elena trabajar en la huerta con aprobación creciente. «Ella tiene don para la tierra», comentó con Rafael. «Las plantas están creciendo más bonitas desde que empezó a cuidarlas. Creo que sienten su cariño». Rafael había notado lo mismo, en una delicadeza inesperada en la forma como Elena lidiaba con cosas frágiles. Las ropas nuevas hicieron una diferencia enorme en la autoestima de Elena. Los vestidos de doña Marina estaban bien cortados en telas bonitas pero discretas y caían naturalmente en su cuerpo grande. Por primera vez en la vida, se sentía vestida como una mujer, no como alguien disfrazada o escondida. Hasta su postura cambió. Empezó a caminar más erguida, con menos vergüenza de su altura. Las lecciones de lectura progresaban lento, pero constantemente. Rafael era un profesor paciente y Elena, una alumna dedicada, pasaba horas entrenando las letras, formando palabras simples, leyendo frases básicas. Elena gusta de flores.
escribió ella un día y se lo mostró a Rafael con orgullo. Está perfecto, dijo él, y ella guardó el papel como si fuera un diploma. La relación entre ellos se desarrolló de forma cuidadosa, casi ceremoniosa. Rafael trataba a Elena con una cortesía antigua, llamándola siempre de usted, y doña Elena cuando hablaba de ella con otras personas. Elena respondía con gratitud respetuosa, pero ambos mantenían una distancia segura, como dos animales heridos que se aproximan con cautela. Mientras Elena regaba la huerta, oyó voces altas viniendo de la casa. Rafael estaba discutiendo con dos hombres que ella no conocía, sujetos de traje y corbata claramente de la ciudad. El señor está loco, Rafael, decía uno de ellos, al traer esa criatura a su casa. ¿Qué van a pensar los vecinos, los clientes? Elena se escondió detrás de la cerca de bambú, pero conseguía oír todo. Ella es peligrosa, continuaba el hombre. Mató al propio marido y el señor la deja andar suelta por su propiedad, como si fuera persona normal. Ella es persona normal, respondió Rafael, la voz controlada pero dura. Y lo que ella hizo o no hizo en el pasado no es asunto de ustedes. Rafael, sea sensato, dijo el otro hombre. Somos sus amigos hace 20 años. Estamos preocupados por usted. Esa mujer debe tener algún interés turbio. Mujer así no aparece de la nada en la vida de un hombre rico sin querer algo. Elena sintió las lágrimas quemar los ojos. Era verdad. No tenía nada que ofrecer a Rafael. Además de su presencia extraña y problemática, no pedí opinión de ustedes sobre mi vida personal, dijo Rafael, la voz cada vez más fría. Y si no pueden hablar de Elena con respeto, sugiero que se retiren de mi propiedad. Hubo un silencio tenso. Después, ruido de pasos y puertas cerrándose. Elena oyó el sonido de un auto partiendo, se quedó escondida detrás de la cerca por mucho tiempo, llorando silenciosamente. Los hombres habían hablado en voz alta, lo que ella sabía que todos pensaban en silencio. Era una carga, una rareza, un problema que Rafael había creado para sí mismo, por bondad o locura. ¿Cómo podría retribuir tanta generosidad cuando su simple presencia ya estaba causando problemas? Esa noche, durante la cena, Elena estaba más silenciosa que lo normal. Rafael se dio cuenta. ¿Pasó algo?, preguntó. Elena vaciló. Después decidió ser honesta. Oí la conversación que tuvo con aquellos hombres hoy. Mi presencia aquí está causando problemas para... Usted en Rafael puso el tenedor y la miró seriamente. Elena oyó lo que les respondí. Sí, entonces sabe que su opinión no me interesa. Se inclinó hacia adelante. ¿Cree que la traje aquí sin pensar en las consecuencias? ¿Que no sabía que algunas personas iban a hablar? Entonces, ¿por qué lo hizo?, preguntó ella. La voz, casi un susurro. Rafael se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras cuidadosamente. Porque cuando la vi en aquella jaula, vi a alguien que merecía una oportunidad. ¿Y por qué? Porque esta casa estaba muy vacía hace mucho tiempo. Era la primera vez que Rafael admitía que su decisión no había sido puramente altruista. Elena se dio cuenta de eso y sintió algo cambiar entre ellos. Una honestidad nueva, más peligrosa, pero también más real. No sé cómo retribuir lo que hizo por mí, dijo ella. No necesita retribuir nada, respondió Rafael. Su presencia ya cambió esta casa. Doña Dolores está más animada. La huerta nunca estuvo tan bonita y yo. Se detuvo a la mitad de la frase como si hubiera ido demasiado lejos. Elena esperó, el corazón latiendo fuerte. ¿Y usted qué?, susurró. Y yo no me siento más tan solo, admitió él, bajando los ojos. El silencio que siguió fue cargado de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. Después de la cena, fueron a la biblioteca, como siempre. Pero en vez de abrir el libro de lecciones, Rafael tomó un volumen de poesías. ¿Quiere que lea para usted?, preguntó Ana Elena. Asintió. Él empezó a leer, su voz grave dando vida a las palabras de amor y naturaleza, de nostalgia y esperanza. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por los versos, sintiendo algo despertar en su pecho, algo que había dormido durante los años de humillación. Cuando Rafael terminó de leer, ella abrió los ojos y lo encontró observándola. Fue bonito, dijo ella. Tiene una voz bonita para leer. Gracias, dijo él, y sonrió. Era una sonrisa diferente de las otras, más íntima, más verdadera.
Elena sonrió de vuelta y, por primera vez desde que llegara allí, no se preocupó si estaba siendo apropiado o no. Esa noche, acostada en su cama confortable, Elena pensó en la conversación de la cena. Rafael había admitido que no estaba haciendo apenas caridad, que su presencia significaba algo para él. La idea era, al mismo tiempo, emocionante y aterrorizante. No sabía cómo ser importante para alguien, cómo ocupar un espacio emocional en la vida de otra persona sin quebrar o estropear todo, pero por primera vez en años, Elena se permitió imaginar un futuro donde no era apenas tolerada o protegida, sino verdaderamente deseada. Un futuro donde su diferencia no era una maldición, sino apenas parte de quien ella era. Era un sueño peligroso, pero no pudo resistir a él. El domingo de la fiesta en la iglesia llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Había pasado la semana en una ansiedad creciente, alternando entre las ganas de ir y el terror de enfrentar las miradas de toda la ciudad. Rafael no había presionado, pero doña Dolores sí. No puede esconderse para siempre, decía ella mientras planchaba el vestido nuevo de Elena. Y el padre Antonio es un hombre santo. No va a dejar que nadie le falte el respeto. Elena se vistió con cuidado especial esa mañana. El vestido de domingo era azul marino, con detalles discretos en encaje blanco, y doña Marina había esmerado en el corte que valorizaba su silueta sin esconder su altura. Pinot loss, cabellos largos en un moño bajo, y por primera vez en años se miró en el espejo con algo próximo a satisfacción. Rafael la esperaba en el corredor, vestido con su traje de domingo. Cuando la vio, sus ojos se detuvieron en ella por un momento más largo que lo usual. «Está bonita», dijo él, simple y sincero. Elena se sonrojó. No se acordaba de la última vez que alguien la había llamado bonita. «Gracias», murmuró. La iglesia de Nuestra Señora de las Gracias quedaba en el centro de la ciudad, una construcción colonial pequeña, pero bien conservada. Cuando llegaron, el patio ya estaba lleno de familias enteras conversando animadamente. Elena sintió todos los ojos voltearse hacia ella cuando bajó de la camioneta. Las conversaciones disminuyeron de volumen, después recomenzaron en susurros urgentes. «Mantenga la cabeza erguida», murmuró Rafael, ofreciéndole el brazo. «No le debe nada a nadie». Elena respiró hondo y aceptó el brazo de él, caminando a su lado en dirección a la entrada de la iglesia. Se sentía como si estuviera atravesando un campo minado, cada paso cargado de tensión. El padre Antonio los recibió en la puerta, un hombre mayo, y pequeño, de ojos bondadosos y sonrisa genuina. «Rafael, qué alegría verlo», dijo él, apretando la mano del hacendado. Después se volteó hacia Elena con la misma cordialidad. «Y esta debe ser doña Elena Ancía, muy bienvenida a nuestra comunidad». La naturalidad del padre ayudó a Elena a relajarse un poco. No demostró asombro con su altura, no hizo comentarios o preguntas embarazosas. La trató exactamente como trataría a cualquier nueva feligresa. «Espero que se sienta en casa aquí», dijo él. «Nuestra iglesia es pequeña, pero tiene espacio para todos los hijos de Dios». Dentro de la iglesia, Rafael eligió un banco al fondo, donde Elena podría sentarse sin bloquear la visión de nadie. Se curvó ligeramente para caber en el espacio, pero aún así, su cabeza quedaba por encima de todos los otros presentes. Sentía las miradas, oía los susurros, pero trató de concentrarse en la misa que comenzaba. Durante el sermón, el padre Antonio habló sobre aceptación y amor al prójimo. Jesús no eligió a los discípulos por su belleza o riqueza, dijo él, su voz resonando por la pequeña iglesia. Los eligió por sus corazones y nos enseñó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, más allá de las diferencias, más allá de los prejuicios del mundo. Elena se preguntó si el padre había elegido el tema por causa de su presencia. Varias personas se volteaban discretamente para mirarla durante el sermón, algunas con curiosidad, otras con algo que podría ser compasión. Cuando llegó la hora de la paz, algunos vecinos se acercaron para saludarla. «La paz sea con usted», doña Elena, decían, apretando su mano grande con cuidado. Después de la misa, en el patio de la iglesia, las cosas se volvieron más complicadas. Las familias se reunían en grupos, conversando e intercambiando novedades de la semana. Elena se sentía expuesta, como si fuera una atracción de circo nuevamente. Rafael permaneció a su lado, presentándola a las personas cuando era necesario, pero ella percibía el bochorno general. «Entonces, usted es la señorita que Rafael trajo del circo», dijo una mujer de mediana edad,
examinando a Elena de arriba a abajo. Debe haber pasado por muchas dificultades. Había curiosidad mórbida en la voz, disfrazada de preocupación. Sí, respondió Elena simplemente, sin elaborar. La mujer esperó más detalles, pero Elena permaneció en silencio. Un grupo de niños se acercó, atraído por la novedad. Miraban a Elena con fascinación inocente, sin el bochorno de los adultos. «Es muy alta», dijo una niña pequeña. «Es genial ser así». Elena sonrió. Era la primera reacción genuina que recibía desde que llegara. «A veces es genial», respondió. «Puedo ver muy lejos y alcanzar las frutas más altas de los árboles». Los niños rieron e hicieron más preguntas. Querían saber si podía tocar el techo de la iglesia si necesitaba. Escalera para nada. Si le dolía el cuello de estar siempre mirando hacia abajo. Elena respondió pacientemente, descubriendo que le gustaba la honestidad directa de los niños. No tenían miedo de ella, apenas curiosidad natural, pero los adultos eran diferentes. Elena oía fragmentos de conversaciones. «No es natural una mujer de ese tamaño, dicen que mató al marido. Rafael se está volviendo loco, de soledad». Cada palabra era como una pedrada, recordándole que, por más gentil que fuera Rafael, por más confortable que fuera la hacienda, ella siempre sería una extraña. En el camino de vuelta, Rafael manejó en silencio por algunos kilómetros antes de preguntar cómo se había sentido. Elena Vasa. «Los niños fueron gentiles», dijo ella. «Y el padre también. Pero los otros se van a acostumbrar», dijo Rafael. «Necesita tiempo. ¿Y si no se acostumbran?», preguntó ella. «¿Y si siempre soy apenas la gigante extraña que usted trajo del circo?». Rafael paró la camioneta al borde de la carretera y se volteó hacia ella. «Elena, ¿le importa lo que ellos piensen?». Ella reflexionó sobre la pregunta. «Me importa, porque sé que esto lo afecta a usted. Las personas van a hablar. Van a cuestionar sus decisiones, van a pensar que está haciendo tonterías. ¿Y usted piensa que estoy haciendo tonterías?», preguntó él. La pregunta la sorprendió. «No sé», respondió honestamente. «No sé por qué me trajo aquí. No sé qué espera de mí. A veces pienso que es bondad, a veces pienso que es soledad, a veces se detuvo sin coraje de completar el pensamiento. A veces que...», insistió Rafael suavemente. «A veces pienso que siente algo por mí», susurró ella. «Eso me asusta porque no sé si es verdad o si estoy imaginando cosas». Rafael se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Después, para la sorpresa de Elena, rió bajito. «No está imaginando cosas», dijo él. En el corazón de Elena se disparó. «¿Cómo así, Rafael?». Encendió la camioneta nuevamente, pero mantuvo la mirada fija en la carretera. «Significa que esta conversación va a tener que continuar en casa», dijo él, «porque hay cosas que no se hablan al borde de la carretera». Elena pasó el resto del camino en un estado de tensión entre esperanza y terror, sin saber si Rafael estaba a punto de cambiar su vida para mejor o para peor. Cuando llegaron a la hacienda, doña Dolores había preparado un almuerzo especial de domingo, pero tanto Rafael como Elena comieron poco, perdidos en pensamientos propios. La conversación prometida flotaba en el aire como una tormenta aproximándose, inevitable y potencialmente devastadora. Después del almuerzo, Rafael sugirió una caminata por los pastizales. Elena aceptó, aún nerviosa con la conversación incompleta que habían dejado en la carretera. Caminaron en silencio hasta llegar a una pequeña elevación desde donde se podía ver toda la extensión de la hacienda San Miguel. El sol de la tarde pintaba los campos de dorado y el ganado pastaba tranquilamente en la... «Elena», comenzó Rafael, «necesito contarle algunas cosas sobre por qué la traje aquí, sobre lo que siento, sobre lo que espero». Miraba hacia el horizonte como si fuera más fácil hablar, sin mirarla a los ojos. «Cuando María Aparecida murió, pensé que nunca más iba a sentir nada por nadie. Pasaron 15 años y realmente nunca sentí...». Elena lo escuchaba en silencio, el corazón latiendo fuerte. «Había mujeres interesadas», continuó Rafael, «viudas, solteras, hasta algunas casadas que me daban señales. Pero cuando las miraba, solo había obligación social, conveniencia, interés en mi dinero. Ninguna me hacía sentir vivo». Se volteó hacia Elena, entonces encontrando sus ojos. «Cuando la vi en aquella jaula, fue diferente. No sé explicar bien. Vi a alguien que había pasado por tanto sufrimiento como yo, pero de forma diferente. Vi a alguien que no estaba quebrada, a pesar de todo. Vi a alguien que quería conocer. Entonces, ¿fue lástima?
preguntó Elena, la voz pequeña. No, Dio. Rafael firmemente, y no fue lástima. Fue reconocimiento, como cuando encuentra a alguien que habla su idioma en un país extranjero, vaciló. Después, continuó. Y cuanto más convivo con usted, más certeza tengo de que no fue coincidencia. Elena sentía lágrimas quemar los ojos. Pero míreme, Rafaela, mírenos a los dos. Yo soy un monstruo. Usted es un hombre respetable. No tengo nada que ofrecer. Usted tiene toda una vida construida. ¿Cómo podría esto resultar? Usted no es un monstruo, dijo Rafael con voz firme. Y si no tiene nada que ofrecer, entonces, ¿por qué esta casa nunca se sintió tan familiar como ahora? Se acercó a ella, tomó sus manos grandes en las suyas. Elena, no la traje aquí esperando que algo pasara entre nosotros. La traje porque necesitaba ayuda y quería ayudar. Pero ahora no puedo imaginar esta casa sin usted. ¿Y si las personas nunca aceptan?, preguntó ella. ¿Y si siempre soy motivo de vergüenza para usted? Las personas que importan van a aceptar, dijo Rafael. Y las que no acepten, no importan. Acarició el rostro de Elena con delicadeza. ¿Se avergüenza de mí?, preguntó. ¿Cómo puedo avergonzarme de usted?, respondió ella. Me salvó, me dio dignidad, me trató como gente. Entonces, ¿por qué sería diferente conmigo? Elena comenzó a llorar, no lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía, porque nadie nunca quiso estar cerca de mí por voluntad propia, sollozó, porque siempre fui demasiado simple, Steve, equivocada, siempre fui un problema. Rafael la abrazó y por primera vez en su vida adulta, Elena se sintió pequeña y protegida en los brazos de alguien. No es demasiado, susurró él en su oído. Es exactamente lo que necesita hacer. Se quedaron abrazados por largo tiempo en lo alto de la colina, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Era un momento de quietud absoluta, como si el mundo entero hubiera parado para dar espacio a aquella revelación. Cuando finalmente se separaron, Rafael la miró a los ojos. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo él. «Puede», respondió ella. «Sentiría algo por mí si fuera apenas un peón común, sin hacienda ni dinero». La pregunta la sorprendió. «Por supuesto que sí», respondió inmediatamente. «¿Por qué?». «Porque necesito saber si lo que siente es gratitud u otra cosa». Elena pensó por un momento. Al principio era gratitud, admitió. «Pero ahora, cuando usted sonríe, yo sonrío. Cuando se preocupa, me preocupo. Cuando lee poesía, me olvido de todo lo que existe además de su voz». ¿Eso es gratitud?, Rafael sonrió. La sonrisa más genuina que Elena jamás había visto en él. «No», dijo él, «eso no es gratitud». «Entonces, ¿qué es?», preguntó ella, aunque sabía la respuesta. «Es amor», dijo Rafael simplemente. «Al menos es lo que llamo a lo que siento por usted». La palabra se quedó suspensa en el aire, cargada de significado y posibilidad. Elena la repitió mentalmente. «Amor, amor, amor», como si fuera una palabra extranjera que estaba aprendiendo a pronunciar. «Nadie nunca me amó», dijo ella finalmente. «Ni yo a nadie tampoco», respondió Rafael. «Podemos aprender juntos». Caminaron de vuelta a la casa de la mano, dos solitarios que habían encontrado compañía el uno en el otro. La hacienda parecía diferente a la luz del atardecer, más cálida, más acogedora, más como hogar. Doña Dolores los vio llegando y sonrió con conocimiento. Había algo diferente en la manera como caminaban, una intimidad nueva que no pasó desapercibida. Sus ojos experimentados, esa noche, durante la cena, la atmósfera estaba cargada de una tensión nueva, no incómoda, pero llena de posibilidades no exploradas. Rafael y Elena se miraban con frecuencia, sonrisas pequeñas y secretas, dedos que se tocaban al pasar la sal o el agua. Doña Dolores fingía no notar, pero estaba claramente satisfecha con el desarrollo de los acontecimientos. «Mañana voy a la ciudad a resolver unos asuntos en el banco», dijo Rafael. «¿Quiere venir conmigo?». Era la prima. ¿Ves que hacía la invitación, incluyéndola en sus actividades rutinarias como si fuera natural? «Quiero», respondió Elena, sorprendida con su propia valentía. «Pero, ¿y si las personas comentan?». «Que comenten», dijo Rafael. «Somos personas libres, haciendo elecciones libres». Después de la cena, fueron a la biblioteca como siempre, pero esta vez se sentaron más cerca. Rafael leyó poesía nuevamente y Elena cerró los ojos para oír mejor. Cuando él terminó,
Ella abrió los ojos y lo encontró. Observándola, ¿en qué está pensando?, preguntó. ¿Que nunca pensé que sería posible ser feliz de nuevo?, respondió él. ¿Que nunca pensé que fuera posible ser feliz por primera vez?, dijo Elena. Rafael se inclinó y besó su frente. Un beso casto pero cargado de ternura. Buenas noches, Elena, dijo él. Buenas noches, Rafael, respondió ella. Cuando se separaron para dormir, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran más apenas el hacendado caritativo y la mujer rescatada. Eran dos adultos que habían elegido importarse el uno al otro. Elena se acostó en su cama con el corazón aún acelerado. Por la ventana veía las estrellas brillando en el cielo limpio del cerrado. Por primera vez en la vida, el futuro no le parecía una amenaza vaga, sino una posibilidad llena de luz. Había aún obstáculos que enfrentar, prejuicios que superar, toda una sociedad para convencer de que el amor puede florecer en los lugares más improbables. Pero, en aquel momento, acostada en su cama confortable en la casa de un hombre que la amaba, Elena se permitió creer que tal vez finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Los meses que siguieron trajeron una rutina nueva para la Hacienda San Miguel. Elena y Rafael pasaron a compartir más momentos juntos. Las comidas eran más largas, las conversaciones más íntimas, los silencios más confortables. Ella continuaba durmiendo en su cuarto, pero ahora las puertas entre ellos parecían menos definitivas, más una cuestión de propiedad que de distancia emocional. La ciudad gradualmente se acostumbró a la presencia de Elena en las idas al banco y la farmacia. Al mercado se volvieron menos dramáticas. Aún había miradas, aún había comentarios susurrados, pero también había una aceptación reacia creciendo. El padre Antonio ayudó mucho en ese proceso, tratando a Elena con cariño paternal e incluyéndola en las actividades de la parroquia siempre que era posible. Doña Elena tiene manos bendecidas para la jardinería, decía él para quien quisiera oír. Los jardines de la iglesia nunca estuvieron tan bonitos. Elena se había ofrecido como voluntaria para cuidar los canteros de la iglesia y sus manos grandes se revelaron sorprendentemente delicadas con las flores delicadas. Las rosas florecían como nunca. Los lirios crecían altos y perfumados. En casa, la relación entre Elena y Rafael se profundizó despacio, con la paciencia de dos personas que habían esperado mucho tiempo por el amor y no querían desperdiciarlo en la prisa. Conversaban sobre todo sobre los libros que Rafael leía para ella, sobre los planes para la hacienda, sobre memorias de la infancia, sobre sueños nunca confesados. Elena descubrió que Rafael era más sensible de lo que aparentaban, un hombre que había guardado su vulnerabilidad detrás de décadas de responsabilidad y soledad. Una tarde de octubre, mientras Elena podaba los rosales del corredor, llegó una visita inesperada. Un auto elegante paró frente a la casa y de él bajó un hombre joven de traje claro, Carlos, el hijo mayo, de Rafael. Elena lo reconoció por las fotografías en la sala, pero estaba más delgado, con ojos cansados y una tensión en la postura que no aparecía en las fotos antiguas. Rafael salió para recibirlo claramente sorprendido. Carlos, no lo esperaba. Necesitaba hablar con usted, papá, dijo el muchacho, abrazando a Rafael con formalidad. Fue entonces que notó a Elena, que se había alejado discretamente, pero no conseguía esconder completamente su altura descomunal. Y esta debe ser la persona sobre quien me han estado contando. La temperatura del encuentro se enfrió visiblemente. Rafael se posicionó sutilmente entre Carlos y Elena. Un gesto protector que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «Esta es Elena», dijo él calmadamente. «¿Elena? Este es mi hijo, Carlos». Ella se acercó y extendió la mano, que Carlos apretó brevemente, claramente incómodo. «¿Puedo hablar con usted a solas?», preguntó Carlos. Rafael vaciló, mirando. «Elena, no se preocupe», dijo ella suavemente. «Voy a cuidar la huerta». Se alejó con la dignidad que había aprendido a cultivar, pero sintiendo el corazón pesado. Sabía que aquella conversación sería sobre ella y probablemente nada de lo que se dijera sería favorable. En la biblioteca, padre e hijo se enfrentaron como adversarios. «¿Papá perdió el juicio?», comenzó Carlos sin rodeos. «Toda la región está comentando. Un hombre de su
posición involucrándose con una aberración de circo que mató al propio marido. Cuidado con las palabras, Carlos, dijo Rafael, la voz peligrosamente baja. Está interesada en su dinero, papá. ¿No puede ver eso? Una mujer así, ¿qué vida podría tener sin un hombre rico para mantenerla? Carlos caminaba de un lado a otro gesticulando. Miguel y yo estamos preocupados. Los vecinos están hablando, los clientes están haciendo preguntas. Esto está perjudicando los negocios de la familia. Rafael se levantó despacio, la paciencia llegando al fin. Esta es mi casa, Carlos, mi vida, mi elección. Elena no me pidió nada. Nunca demostró interés en dinero o propiedades. Trabaja en la huerta, cuida las flores de la iglesia, está aprendiendo a leer. ¿Qué interés turbio podría tener? Papá, sea realista, insistió Carlos. ¿Qué futuro puede tener con ella? Ni siquiera pueden casarse como es debido. Imagínese la vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Explotó Rafael. ¿De amar a alguien? Decir, ¿feliz por primera vez en 15 años? ¿De encontrar compañía verdadera en vez de aceptar cualquier mujer que se interese por mi cuenta bancaria? Carlos retrocedió, sorprendido con la intensidad de la reacción del padre en papá. Yo Solo viniste aquí a decirme lo que debo hacer con mi vida, cortó Rafael. Bueno, déjame aclarar una cosa. No necesito tu aprobación. La discusión continuó por más de una hora. Carlos intentó todos los argumentos en la reputación de la familia, el futuro de los negocios. Lo que dirían los nietos cuando supieran que el abuelo se había casado con la gigante del circo. Rafael rebatió cada uno con firmeza creciente, defendiendo a Elena con una ferocidad que sorprendió hasta a él mismo. Elena, mientras tanto, fingía cuidar la huerta, pero oía fragmentos de la discusión que llegaban por la ventana abierta. Cada palabra de Carlos era como una puñalada, recordándole todas las razones por las cuales no debería estar allí, todos los problemas que su presencia causaba para Rafael. Cuando finalmente oyó el sonido del auto partiendo, sabía que algo había cambiado irrevocablemente. Rafael la encontró sentada en el banco debajo del mango, mirando hacia el horizonte. Elena la llamó suavemente. Ella se volteó y él vio lágrimas en sus ojos. Él no estaba equivocado en todo lo que dijo, murmuró ella. Realmente soy un problema para usted, para su familia, para sus negocios. ¡Elena! No, dijo Rafael, sentándose a su lado. Carlos tiene miedo de los cambios. Como muchas personas, eso no significa que tenga razón. Pero él es su hijo, dijo ella. Y sí tiene que elegir entre él y yo. La pregunta se quedó suspensa en el aire, pesada de implicaciones que ninguno de los dos quería enfrentar. ¿Por qué debería haber una elección?, preguntó Rafael. ¿Por qué es lo que pasa cuando ama a alguien como yo?, respondió Elena con amargura. Las personas que usted ama son forzadas a tomar partido y sé de qué lado van a estar. Rafael tomó las manos de ella, grandes y callosas por el trabajo. Elena, míreme, dijo él. ¿Cree que llegaría hasta aquí, que sentiría lo que siento para desistir ahora por causa de presión externa? No sé, confesó ella. Nunca estuve en una situación así. Nunca nadie tuvo que renunciar a algo por mi causa. Entonces, confíe en mí, dijo Rafael. Confíe en lo que siente, en lo que vivimos juntos. Carlos va a aceptar o no va a aceptar, pero eso no cambia lo que hay entre nosotros. Esa noche, durante la cena, ambos estaban más silenciosos que lo normal. El fantasma de la visita de Carlos flotaba sobre ellos, recordándoles que su amor no existía en el vacío. Había un mundo allá afuera que cuestionaría cada elección que hicieran. Rafael, dijo Elena finalmente, si algún día decide que esto es demasiado complicado, no voy a decidir. La cortó él. No diga eso. Ni bromeando. Después de la cena, en vez de ir a la biblioteca, Rafael llevó a Elena al corredor. La noche estaba estrellada y el aire olía a jazmín en Elena, dijo él tomando sus manos. Necesito preguntarle algo, y quiero que sea completamente honesta conmigo. Ann puede preguntar, dijo ella, el corazón acelerando. ¿Quiere casarse conmigo? La pregunta la dejó sin aliento. Rafael, no es por presión, no es por conveniencia, no es por lástima. Continuó él rápidamente. Es porque la amo y quiero que sea mi esposa. Quiero despertar a su lado. Quiero que tenga mi nombre. Quiero que sepan que elegimos estar juntos. Elena sentía lágrimas corriendo por el rostro. ¿Estás seguro? ¿Aún sabiendo lo que esto va a significar? Estoy seguro, dijo Rafael. La pregunta es,
¿Usted lo está? Elena miró al hombre que había cambiado su vida completamente, que la había sacado de una jaula y le había dado dignidad, que le había enseñado a leer, que le había amado cuando ella pensaba que era imposible ser amada. Sí, susurró ella. Estoy segura. Rafael sonrió y la besó entonces, un beso suave, pero firme, lleno de promesas y esperanza. Fue el primer beso verdadero de Elena. A los 32 años de edad, debajo de un cielo estrellado en medio del cerrado brasileño. Cuando se separaron, ambos estaban llorando, lágrimas de alivio, de gratitud, de amor finalmente correspondido y asumido ante el mundo. Mañana vamos a la ciudad a hablar con el padre Antonio, dijo Rafael, y después vamos a enfrentar juntos todo lo que venga. Elena asintió, sabiendo que no sería fácil, pero sabiendo también que ya no estaba sola. Tenían el uno al otro y eso, descubrió ella, hacía toda la diferencia del mundo. La noticia del noviazgo de Rafael y Elena se esparció por la ciudad como fuego en paja seca. El padre Antonio fue el primero en saber oficialmente cuando la pareja apareció en su casa en una mañana de jueves, de la mano y con expresiones determinadas. El viejo párroco lo recibió con una sonrisa cálida, como si esperara aquella visita hacía meses. «Padre, queremos casarnos», dijo Rafael sin rodeos. Fácil en sé que las personas van a hablar, pero estamos preparados para eso. El padre Antonio miró de uno al otro, viendo la certeza en los ojos de ambos. ¿Y se aman de verdad?, preguntó. «De verdad, padre», respondió Elena, la voz firme, a pesar de los nervios. «Entonces, ¿quién soy yo para cuestionar los designios del Señor?», dijo el padre. «Cuando quieren casarse, lo más pronto posible», dijo Rafael. «No queremos una ceremonia grande, apenas algo simple y digno». El padre Antonio abrió el libro de registro y comenzó a anotar los detalles. «Voy a publicar las amonestaciones el próximo domingo», dijo él. «Después de eso pueden casarse cuando quieran, pero prepárense. Desde el momento que anuncie, toda la ciudad va a saber». Y fue exactamente lo que pasó. El domingo siguiente, cuando el padre Antonio anunció las amonestaciones matrimoniales de Rafael Batista Herrera y Elena María de los Santos, un murmullo recorrió la iglesia como una ola. Algunas personas se voltearon para mirar directamente a Elena, que estaba sentada en el banco del fondo, con la cabeza erguida y las manos cruzadas en el regazo. Rafael, a su lado, mantenía una expresión serena, pero su mano sostenía la de ella con firmeza. Después de la misa, en el patio de la iglesia, las reacciones fueron variadas. Las mujeres más viejas cuchicheaban entre sí, moviendo la cabeza en desaprobación. Una vergüenza, decían, un hombre respetable como Rafael, rebajándose así. Pero había también voces de apoyo, principalmente entre las personas más simples que habían aprendido a conocer a Elena en los últimos meses. «Ella es una buena muchacha», defendía doña María, que vendía dulces en la feria. «Siempre educada, siempre gentil. Y Rafael anda más feliz de lo que estuvo en 15 años. Pero mira el tamaño de ella», replicaba otra. «¿Cómo van a tener hijos? ¿Cómo van a vivir como marido y mujer? El amor no tiene tamaño», dijo doña María firmemente. Doña Dolores estaba radiante. Para ella, que cuidaba de Rafael hacía décadas, verlo feliz nuevamente era más importante que cualquier convención social. Finalmente, le dijo a Elena mientras preparaban el almuerzo. «¿Finalmente va a tener una familia de verdad otra vez? ¿Cree que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Elena, aún insegura. «Hija», dijo doña Dolores, «cuando dos personas se aman de verdad, no existe cosa incorrecta». Pero no todos en la familia pensaban así. Miguel, el hijo menor de Rafael, llegó de sorpresa un viernes por la noche, trayendo a la esposa y a los dos hijos pequeños. Elena percibió inmediatamente la tensión en el aire cuando Rafael los presentó. «Esta es Elena, de quien les hablé», dijo él. «Elena, estos son Miguel, Sandra y mis nietos, Pedro y Ana». Miguel saludó a Elena con frialdad educada. Sandra apenas disimuló su aversión, y los niños se escondieron detrás de los padres al verla. «Papá», dijo Miguel durante la cena, «necesitamos conversar. Si es para repetir lo que Carlos ya dijo, no es necesario», respondió Rafael. «Es sobre la herencia», dijo Miguel sin rodeos. «Sandra y yo pensamos que deberíamos formalizar algunas cosas antes del casamiento. La cena se enfrió». Elena se levantó de la mesa. «Con permiso», dijo ella, «voy a verificar las plantas de la huerta». Salió antes de que alguien pudiera protestar, pero oyó a Rafael decir con voz cortante:
Si quieren discutir dinero, háganlo sin la presencia de Elena. Ella no tiene nada que ver con eso. La discusión en la sala duró hasta tarde. Elena, desde su cuarto, oía voces alteradas, puertas cerrándose, llanto de niños despertados. Sabía que estaba en el centro de una tormenta familiar que podría destruir relaciones de décadas. Cuando finalmente se hizo silencio, ya había tomado una decisión que la atormentaba, pero parecía inevitable. A la mañana siguiente, Miguel y su familia partieron sin despedirse adecuadamente. Rafael estaba visiblemente abatido, aunque trataba de esconder. «Van a aceptar con el tiempo», le dijo a Elena, pero su voz no llevaba convicción. «Rafael», dijo ella suavemente, «tal vez deberíamos esperar un poco más, dejar que las aguas se calmen». «Ah, no», dijo Rafael firmemente. «Si esperamos, siempre habrá una excusa nueva para esperar más». «Elena, ¿quiere casarse conmigo o no?» «Quiero», dijo ella, «pero no quiero que pierda su familia por mi causa». «Usted es mi familia ahora», dijo Rafael tomando sus manos. «Y si ellos no pueden aceptar eso, el problema es de ellos, no nuestro». La fecha del casamiento fue marcada para un sábado de noviembre. Sería una ceremonia simple, con apenas algunas personas cercanas a doña Dolores, algunos vecinos amigos de Rafael y las pocas personas de la ciudad que habían demostrado apoyo a la pareja. Elena encargó un vestido especial a doña Marina, no el blanco tradicional, que ella consideraba inadecuado para una segunda unión, sino un azul grisáceo elegante que realzaba sus ojos. 2 semanas antes del casamiento, llegó una carta de Carlos. Rafael la leyó en silencio, después se la pasó a Elena, el hijo Mayoere. Escribía que no podría comparecer al casamiento, pero que respetaba la decisión del padre y esperaba que fueran felices. No era una aprobación entusiasta, pero tampoco era un rechazo completo. Era un primer paso. «Al menos uno de sus hijos está intentando», dijo Elena, después de leer la carta. «Carlos siempre fue más ponderado que Miguel», respondió Rafael. «Con el tiempo, hasta Miguel va a entender. Y si no entiende, entonces es una pérdida de él, no nuestra». En la semana del casamiento, Elena comenzó a ponerse nerviosa de verdad. No por los aspectos prácticos. El vestido estaba listo, la iglesia decorada modestamente, el almuerzo planeado para después de la ceremonia, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. A los 32 años, después de toda una vida de rechazo y soledad, estaba a punto de convertirse en esposa de uno de los hombres más respetados de la región, y si no supiera ser esposa, le preguntó a doña Dolores: «Nunca tuve un casamiento de verdad». Con Tomás fue solo, no terminó la frase, pero la cocinera entendió. «Hija», dijo doña Dolores, «ser esposa no es algo que se aprende en los libros, es algo que se aprende viviendo día tras día con la persona que amas». El viernes por la noche, víspera del casamiento, Rafael y Elena caminaron juntos por la hacienda una última vez como novios. «Mañana», dijo él, «va a ser mi esposa». «Mañana», repitió ella, «va a ser mi marido». Las palabras sonaban extrañas y maravillosas al mismo tiempo. «¿Tiene miedo?», preguntó Rafaela. «Un poco», admitió Elena. «Y usted también un poco», dijo él, «pero es un miedo bueno». Pararon en la pequeña elevación desde donde había vista para toda la hacienda. Las luces de la casa brillaban en la distancia. El cielo estaba estrellado y una luna creciente iluminaba los pastizales. «Elena», dijo Rafael, «independiente de lo que pase a partir de mañana, quiero que sepa que estos meses fueron los más felices de mi vida desde que María Aparecida murió». «Para mí», dijo Elena, «fueron los únicos meses felices de toda mi vida». Se besaron bajo las estrellas, 2 solitarios en la víspera de convertirse en una familia. Al día siguiente, ante Dios y los hombres, se prometerían amarse, honrarse y protegerse por el resto de sus vidas. Era un compromiso que ambos tomaban en serio, sabiendo que sería aprobado por una sociedad que cuestionaría cada momento de su felicidad. Pero esa noche en Lo Alto la colina, con el mundo entero extendiéndose a su alrededor, Rafael y Elena se permitieron creer que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo que el futuro pudiera traer. El día del casamiento amaneció claro y luminoso, con aquel dorado particular del cerrado al final de la primavera. Elena despertó temprano, los nervios haciendo que su estómago se revolviera, pero también con una sensación de paz que nunca había experimentado. Era el día que había soñado sin nunca creer que sería posible. El día en que dejaría de ser Elena, la gigante,
Elena la aberración, Elena la viuda asesina, para convertirse en Elena Herrera, esposa amada y respetada. Doña Dolores la ayudó a vestirse, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. El vestido azul grisáceo caía elegantemente en su cuerpo alto, la falda con vuelo disimulando su estructura ósea pronunciada. Doña Marina había esmerado en los acabados en pequeños bordados, en tono sobre tono, botones de nácar, un cuello que enmarcaba bien el cuello largo de Elena. «Está hermosa», dijo doña Dolores con lágrimas en los ojos. «El patrón se va a quedar sin palabras cuando la vea». Elena se miró en el espejo grande que Rafael había mandado instalar especialmente para ella en el cuarto. El primer espejo donde podía verse por completo desde la adolescencia. La mujer que reflejaba de vuelta era diferente de la que había salido de la jaula del circo meses atrás. Había dignidad en sus hombros erguidos, confianza en su mirada, una belleza serena que venía de adentro. En la iglesia, el padre Antonio verificaba los últimos detalles. Había pocos invitados, no más de 20 personas, pero cada uno allí estaba presente por elección y afecto genuino. Doña Marina vino con el marido. El zapatero que había hecho los zapatos especiales de Elena estaba presente. Algunas vecinas de la hacienda que se habían vuelto amigas y hasta el dueño de la farmacia, que siempre trataba a Elena con cortesía cuando ella iba a la ciudad. Rafael esperaba en el altar, vestido con su mejor traje, el cabello gris peinado con cuidado, las manos ligeramente temblorosas de ansiedad. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Elena apareció, caminando sola por el pasillo central, no había nadie para entregarla. Pero eso ya no importaba. Él sintió el corazón parar por un momento. Ella caminaba despacio, la cabeza erguida, mirando directamente hacia él. Cada paso era firme, cada movimiento cargado de una gracia que desafiaba a todos los estereotipos sobre su condición. Las personas presentes se volteaban para observarla, pero esta vez las miradas no eran de curiosidad mórbida o desaprobación. Eran de admiración genuina por una mujer que había encontrado su dignidad y la llevaba como una corona. Cuando Elena llegó al altar, Rafael extendió la mano hacia ella. «Está radiante», susurró él. «Gracias», murmuró ella, sonriendo. El padre Antonio comenzó la ceremonia con una homilía sobre el amor que trasciende las expectativas del mundo, sobre cómo Dios une los corazones de formas que los hombres no siempre comprenden de inmediato. «Estamos aquí hoy», dijo el padre, «para celebrar la unión de dos personas que encontraron una en la otra, no apenas compañía, sino completitud. Rafael y Elena nos enseñan que el amor verdadero no conoce convenciones sociales, no se deja intimidar por las diferencias externas y siempre encuentra una forma de florecer cuando es genuino. Cuando llegó la hora de los votos, Rafael habló primero. «Elena», dijo él, su voz clara resonando por la pequeña iglesia, «prometo amarte, no a pesar de quién eres, sino exactamente por causa de quién eres. Prometo protegerte, honrarte y darte cada día motivos para sonreír. Prometo ser tu marido, tu compañero y tu mejor amigo por el resto de mi vida». Elena respiró hondo antes de hablar. «Rafael», dijo ella, la voz embargada, pero firme, «me enseñaste que no necesitaba esconderme para ser amada. Me enseñaste que el amor verdadero no disminuye a nadie, sino hace que todos crezcan. Prometo amarte con toda la fuerza de mi corazón grande, apoyarte en todas las tempestades y hacer de esta casa un hogar lleno de paz y alegría. Prometo ser tu esposa con orgullo y gratitud todos los días de nuestras vidas». Cuando el padre Antonio los declaró marido y mujer, Rafael necesitó levantarse en la punta de los pies para besar a Elena, que se curvó delicadamente para encontrarlo a mitad de camino. El beso fue suave, pero cargado de emoción, y la pequeña congregación aplaudió calurosamente. Por primera vez en su vida, Elena era el centro de las atenciones por un motivo completamente positivo. La fiesta fue simple, pero alegre. Doña Dolores había preparado un almuerzo abundante en la hacienda, con las mesas montadas en el corredor grande. Elena circulaba entre los invitados con naturalidad, recibiendo felicitaciones y abrazos, conversando sobre la huerta, sobre los planes para mejorar los jardines de la iglesia, sobre recetas de torta. Era una ama de casa común, en una tarde común, excepto por el hecho de ser casi medio metro más alta que todos los otros presentes. Al final de la tarde, cuando los últimos invitados partieron, Rafael y Elena
Se quedaron solos en el corredor, aún vestidos con sus ropas de casamiento. ¿Cómo se siente, señora Herrera?, preguntó Rafael con una sonrisa. Diferente, respondió Elena, como si hubiera nacido de nuevo. En cierto sentido, dijo Rafael, los dos nacimos de nuevo hoy. Caminaron juntos por la hacienda mientras el sol se ponía. Ahora, como marido y mujer, pararon en el mismo lugar donde Rafael se había declarado meses atrás. Pero ahora el paisaje parecía diferente, no apenas el escenario de sus vidas, sino verdaderamente el hogar que habían construido juntos. Rafael, dijo Elena, ¿puedo preguntarle algo? Cualquier cosa, respondió él. ¿Se arrepiente de todo esto, de las complicaciones con sus hijos, de los comentarios de las personas? Rafael la miró a los ojos. ¿En serio? Elena, si pudiera volver en el tiempo hasta aquella tarde en el circo, ¿sabe lo que haría diferente qué? La compraría antes, dijo él. La sacaría de aquella jaula el primer día, la primera hora. Elena comenzó a llorar. Lágrimas de alivio, de gratitud, de amor tan profundo que dolía en el pecho. ¿Nadie nunca quiso salvarme antes de usted?, sollozó. Nadie nunca me consideró digna de ser salvada. Elena, dijo Rafael, enjugando sus lágrimas, no necesitaba ser salvada, solo necesitaba espacio para florecer. Esa noche, en su primer acto como mujer casada, Elena se mudó al cuarto principal de la casa, el cuarto que Rafael había compartido con María Aparecida, que había quedado cerrado por 15 años. Él había preguntado si le importaría, si no la haría sentirse una intrusa. No, dijo ella. Aquel tiempo se acabó, este es nuestro tiempo. Ahora, 2 años después, Elena estaba embarazada de gemelos. Contra todas las previsiones médicas y sociales, su cuerpo grande abrigaba 2 vidas pequeñas que crecían fuertes y saludables. Carlos vino a visitarlos cuando supo del embarazo, trayendo a la familia y una disculpa tardía pero sincera. Miguel aún mantenía distancia, pero ya no era hostil. El tiempo y la evidencia de la felicidad del padre habían ablandado su resistencia. Elena se convirtió no apenas en esposa de Rafael, sino en matriarca respetada en la región. Sus habilidades con plantas eran buscadas por hacendados de ciudades vecinas. Sus recetas de remedios caseros se volvieron famosas y su gentileza natural conquistó hasta a los más escépticos. La iglesia nunca tuvo jardines tan bonitos. La hacienda nunca fue tan próspera. Y Rafael nunca fue tan feliz. En la ciudad, cuando las personas hablaban de Elena, ya no era más como la gigante del circo o la viuda asesina. Era como doña Elena, la esposa de Rafael, o doña Elena, que tiene buena mano para las plantas, o simplemente Elena, como cualquier vecina querida. Su altura continuaba siendo impresionante. Su presencia continuaba siendo notable. Pero eso se había vuelto apenas parte de quien ella era, no la única cosa que definía su existencia. Una tarde, años después del casamiento, Elena estaba en la huerta con los hijos pequeños jugando a sus pies, cuando una mujer desconocida se acercó a la cerca. Era joven, baja y cargaba marcas de sufrimiento en el rostro. Doña Elena la llamó vacilante. ¿Puedo hablar con usted? Elena se acercó, limpiándose las manos en la falda. Oí hablar de la historia de usted, dijo la mujer, lágrimas en los ojos. ¿Cómo don Rafael la encontró y cómo se casaron? Yo también. Yo también no soy como las otras mujeres, soy estéril. Mi marido me abandonó, mi familia me rechazó. Quería saber si usted piensa que existe esperanza para personas como nosotras. Elena miró a la mujer joven y se vio a sí misma años atrás perdida, desesperada, creyendo que no había lugar en el mundo para ella. Tomó las manos de la visitante entre las suyas, grandes y callosas por el trabajo y suaves por el amor. Hija, le dijo con voz firme y cariñosa, existe esperanza para todo el mundo. A veces demora en aparecer. A veces viene de donde menos esperamos, pero siempre existen. Pero, ¿cómo puedo saber?, preguntó la mujer. Elena, la misma sonrisa que había conquistado a Rafael, que había desarmado los prejuicios de toda una ciudad, que había transformado a 2 huérfanos de afecto en una familia verdadera. Va a saber, le dijo, cuando deje de esconderse y empiece a florecer. Mientras la mujer se alejaba con pasos más firmes y esperanza en los ojos, Elena volvió a su huerta, sus hijos, su vida construida con amor y paciencia. Desde lo alto de su estatura impresionante, podía ver lejos en los campos dorados de la hacienda, las montañas azules en el horizonte,
El futuro que se extendía lleno de posibilidades. Rafael apareció en el corredor y le hizo señas. «La cena está lista, amor», gritó. «Ya voy», respondió ella, tomando a los hijos en brazos, uno en cada brazo, sus cuerpecitos pequeños, acomodándose perfectamente contra su pecho amplio. Caminaron juntos en dirección a la casa, donde la mesa estaba puesta, donde doña Dolores los esperaba con sonrisa orgullosa, donde cada habitación resonaba con risas y conversaciones y el ruido cotidiano de una familia feliz. Elena había aprendido que la verdadera belleza no está en volverse más pequeña para caber en el mundo, sino en encontrar el mundo donde puede ser grande. Había aprendido que el amor verdadero no disminuye las diferencias, sino las transforma en complementos. Y había aprendido, finalmente, que merecía toda la felicidad que había encontrado, no por lástima, no por suerte, sino por derecho propio de alguien que nunca desistió de creer que en algún lugar había un pedazo de tierra donde podría plantar sus pies sin miedo. Y si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, dime desde dónde me lees y si también crees que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer, aún en los lugares más improbables. ¿Conoces a alguien que, como Elena, aún está esperando descubrir que merece ser amada exactamente como es? Comparte esta historia y esparce la certeza de que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene derecho a su propia Hacienda San Miguel. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y cuál fue la parte de la historia que más te marcó o qué fue lo que más te tocó el corazón. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el alma. Hasta la próxima historia.